La sequía se sigue extendiendo. Hemos tenido, si bien algunos días de lluvia, vamos a saber en cuánto puede o no calmar eso, por lo menos por un tiempo en la agricultura. ¿Cuáles son los problemas que están viviendo? ¿Qué se está haciendo para poder ir también en ayuda a los agricultores que bastante mal lo están pasando? Vamos a estar conversando justamente de eso con Carlos Recondo, director nacional de INDAP. ¿Cómo está? Muy buenos días todavía. Sí. Hola Bárbara, buenos días. Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad de hablar de estos temas. Bueno, Hoy día es muy justamente, candente. tan candentes que hemos estado mirando con atención los anuncios de las autoridades. Se decretó zona de emergencia agrícola en 4 regiones de nuestro país: Coquimbo, Valparaíso, Higgins y el Maule. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Bueno, en términos prácticos es poder dar flexibilidad a la movilidad, a cierta movilidad de recursos para enfrentar las contingencias más urgentes producto de este déficit hídrico. Esta no es la primera vez de las emergencias agrícolas, esto se ha ido en el fondo renovando. El año pasado tuvimos 7 regiones decretadas con emergencia agrícola, pero es fundamentalmente eso, darle agilidad al aparato público para poder movilizar recursos y responder ante contingencias más duras, porque el tema de la sequía o el déficit hídrico es un problema que se acarrea hace 13 años en forma ya muy evidente, y por lo tanto también requiere acciones que son de mediano y de largo plazo para enfrentar esto en serio. Pero también existen estas contingencias más puntuales que tienen efectos muy negativos en la pequeña agricultura, en la mediana agricultura, y bueno, y tenemos que salir a ayudar, a responder, a acompañar, en fin, para enfrentar estos efectos que son difíciles, ¿no? Eh, Solo te puedo poner un par de ejemplos para partir en esta conversación. ¿Qué es lo que es esta contingencia más urgente? Las zonas que no son de riego, que no tienen infraestructura de riego, las zonas de secano, donde, por ejemplo, hay mucha ganadería. Y esto es un ejemplo de la zona de la cuarta región y de la quinta región también, en que la lluvia es la que les aporta la poca agua para que crezca la pradera natural y por lo tanto haya forraje y alimentación para el ganado. Eso no ha ocurrido hace mucho tiempo, por lo tanto hoy día no existe forraje y alimentación para ese ganado. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es poder aportarle alimentación, forraje para que no se mueran los animales. Un segundo ejemplo que es muy importante, puede aparecer como menor, la apicultura hoy día es muy importante en Chile, es el agente polinizador de una industria que es muy relevante, que es la fruticultura, es la principal fuente exportadora de la agricultura chilena. Bueno, el proceso polinizador también se puede ver amenazado porque la apicultura, producto de esta sequía, también está complicada. Entonces tenemos que ir también a reforzar esas acciones para paliar un poco los daños más directos de esta contingencia. ¿Mm? Bueno, justamente en esa línea, por un lado están las medidas provisorias, tal como usted dice, y se han anunciado varias, podemos profundizar en eso. Asimismo, como los agricultores piden medidas permanentes, bueno, porque además se necesita un grado de certeza mínimo, y certeza que por el lado del agua no tenemos naturalmente, y Sí, lamentablemente. efectivamente, pero tenemos sí medidas permanentes, y que ya las hemos ido implementando hace un tiempo. Nosotros, desde que llegamos en esta administración, pusimos este tema como una prioridad. Ya, ya era evidente que estábamos en una situación de déficit hídrico, de una situación de sequía, menos disponibilidad de agua. Entonces, estamos invirtiendo muy fuertemente en riego, en los proyectos de riego para la pequeña y mediana agricultura. Solo INDAP ha duplicado el presupuesto para los proyectos de riego asociativo, para los proyectos de riego individuales. ¿Esto qué significa? Significa poder entregarle más certeza de la poca disponibilidad de agua que tenemos, pero darle más certeza a los agricultores de esa disponibilidad a través de tranques, mini tranques, estanques, canales de distribución. Y también entregarle recursos para que avancemos hacia un uso mucho más eficiente del agua en la agricultura a través del riego tecnificado. ¿Y cómo han ido avanzando en eso? Porque tal como dice usted, una cosa es poder contar con más agua, que es la parte súper difícil, pero en algo que sí podemos abordar
es hacerlo más eficiente y por supuesto el riego tecnificado en eso ayuda muchísimo. Bueno, teníamos una brecha importante, especialmente en la pequeña agricultura, y hemos ido avanzando en una cantidad importante de hectáreas, nuevas hectáreas tecnificadas por año en la pequeña agricultura. ¿Ah? Este año ya llevamos más de 2.000 hectáreas tecnificadas y las proyecciones es que sigamos aumentando en forma significativa con esa tarea. Ahora, si lo miramos en términos de porcentaje, para más o menos dimensionar, más o menos, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto tenemos pendiente todavía? Mire, el riego tecnificado en la pequeña agricultura no sobrepasa el 20% del total de la superficie regada está regada con riego tecnificado. Eso es más o menos la cifra. O sea, En la agricultura mayor, en la gran agricultura, la fruticultura, obviamente que ese porcentaje es muchísimo mayor. Y por lo tanto aspiramos a que ese 20 lo transformemos en 50% en los próximos 3 años. Entonces, la verdad que esta es una tarea, es una tarea. No aumentamos la disponibilidad de agua con eso, aumentamos la eficiencia del uso de la poca agua que tenemos. Y a propósito de eso mismo, para que nos quede súper claro, ¿cuáles son las dificultades? ¿Es solo un tema de recursos o también hay otro tipo de problemas o dificultades prácticas, técnicas para poder avanzar en riego tecnificado para los más pequeños? Bueno, hay varias. Una es recursos, no es barato tecnificar, pero además también hay un tema técnico de avanzar en romper un poco algunas culturas más tradicionales en la pequeña agricultura. ¿Ah? Esas culturas tradicionales de regar con los sistemas antiguos, ¿no es cierto?, de tendido, de surco, en fin, y que muchas veces lo hacen porque no habían tenido acceso a la posibilidad de acceder a estos recursos que les permita dar el paso a la tecnificación, o no habían tenido la posibilidad de un proyecto anterior, que significa poder acumular agua, ¿no es cierto?, poder tener un estanque, poder tener un tranque que les permita dosificar esa agua. Entonces, es un proceso. Ahora, creo que lo que se está avanzando también, de parte del Ministerio de Obras Públicas, de parte de todo este comité de ministros que están trabajando el tema del agua, es en una cuestión que es muy esencial, que es dimensionar, tener mucho más información respecto a la disponibilidad de agua en cada cuenca. No tenemos esa información respecto a la disponibilidad tanto de aguas superficiales como de aguas de los acuíferos subterráneos. Y por lo tanto, a partir de eso, medir efectivamente lo que estamos consumiendo y de lo que disponemos. Porque de otra manera es muy difícil administrar este bien escaso si efectivamente no tenemos información. Y ahí se está trabajando muy fuertemente en eso. Ahora, es verdad, Chile tiene agua. ¿Ah? Lo que pasa es que no la tenemos bien distribuida o como quisiéramos que se distribuya. Y ahí el problema es que no hemos tenido las obras de infraestructura para distribuir mejor esa agua. Y ahí este es un retraso de Chile de los últimos 40 años, no es de ahora. En Chile creíamos poco que este cambio climático era de verdad. Creíamos poco que esto se estaba instalando como una realidad que podía perjudicar al futuro. Hoy día nadie lo discute, hoy día ya las consecuencias son bastante más dramáticas. Entonces, claro, ahora tenemos que ver cómo enfrentamos esta situación y hay muchas medidas y yo creo que, entre otras, la desalación de agua va a ser una realidad en la agricultura en un plazo, yo diría, muy entre corto y mediano. ¿Cómo ven eso y dónde están las trabas o no? Porque ya sabemos en minería están apostando, de hecho han creado, están financiando plantas desalinizadoras, pero ¿qué pasa con la agricultura? Porque además la agricultura consume mucha más agua que la minería, necesitaría desalinizar mucho más. Bueno, por lo menos en las zonas que no tengan acceso. Sí, efectivamente, creo que el tema es costos, el tema es hoy día el costo de la energía, este es un proceso que requiere mucha energía porque además tienes que trasladar el agua desde la costa, ¿no es cierto?, hasta el interior donde están los cultivos, por lo tanto el costo mayor es energía, pero la buena noticia es que la incorporación de la energía renovable, etcétera, ha bajado de forma importante el costo de la energía y por lo tanto cada vez empieza a ser
más probable la incorporación de esta tecnología en la agricultura. Esto existe en todo el mundo. Europa está usando la desalinización hace mucho rato. España es un país que prácticamente su agricultura está muy fundada en el agua que obtienen de la desalación. Así que yo creo que eso es un tema de tiempo, de costos de energía, pero que se está caminando fuertemente hacia allá y creo que va a ser completamente indispensable. Junto con esas medidas de largo plazo, hemos visto y celebramos tener esos sistemas frontales que de alguna manera en algo pudieron haber aliviado. ¿Cuánto? ¿Qué tanto? Mire, ¿O en realidad no? sí, no, siempre son bienvenidos y fundamentalmente en los sectores con riego, porque esto permite almacenar agua en los embalses. Cayó nieve, esperemos que las temperaturas se mantengan bajas en la cordillera para conservar esa nieve, porque ese es el gran embalse para el verano, primavera-verano. Así que ayudan, ¿ah? Insuficiente completamente. Ya hemos acumulado demasiado déficit durante tantos años que 40 milímetros no nos resuelven el problema, pero no, siempre es bienvenido y ojalá que todavía en el resto de invierno que nos queda que caigan algunas gotas más. ¿Mm? Bueno, profundicemos un poco más en los anuncios, las medidas que se han anunciado, valga la redundancia, para poder ayudar a estos sectores más afectados por parte de INDAP también. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿A quiénes están apuntando? Bueno, te señalaba al principio, la ministra dispuso de un fondo de 8.000 millones que se van a destinar a esta contingencia. Cada región nos está planteando cuáles son sus requerimientos más urgentes. Nosotros te insisto nuevamente que las regiones de Coquimbo y de Valparaíso probablemente es ganadería la urgencia más importante. Tendremos que concurrir con forraje, con alimentación para evitar que ese ganado se muera. Luego tenemos la apicultura, que es un frente importante. Yo diría que son las dos urgencias más inmediatas, pero también otras como nosotros tenemos iniciativas para riego, para elementos de riego. Hoy día, ¿qué hace la gente? Profundiza pozos. Cuando ya se le está terminando el agua, necesita recursos para profundizar pozos y poder disponer de algo de agua. Necesita equipamientos para movilizar esa agua, motobombas, etcétera. Bueno, esos insumos y esos elementos se pueden aportar a través de estos recursos para paliar la situación difícil que se está viviendo. ¿De cuántos Y recursos estamos hablando? ¿Y cómo tienen que acceder a ellos? no, hoy día la ministra anunció 8.000 millones, nosotros ya hemos invertido 1.900 y tenemos una cifra similar probablemente para destinar a eso. Bueno, INDAP es una institución que está presente en todo el país, prácticamente en todas las comunas, tenemos muchas agencias de área, los agricultores saben dónde tienen que concurrir. Sin embargo, ya estamos trabajando en los catastros de los agricultores, incluso ya tenemos algunas solicitudes ya recibidas con el número de agricultores, el número de cabezas de ganado, las necesidades que se requieren y una vez que tengamos eso resuelto, obviamente concurriremos con la mayor velocidad posible a entregar las ayudas que para eso se requiere. Ese es Un el tema efecto más inmediato. Bueno, en un tema que también, por supuesto, nos preocupa que se pueda seguir desarrollando la actividad, seguir generando y produciendo alimentos. Una inquietud que siempre tenemos todos y que se está mirando desde la política pública, los precios. Ya desde el sector de los agricultores han señalado que por lo menos por ahora no ven en el horizonte cercano un alza de precios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué factores podrían incidir también? Porque este tema estructural, bueno, cada vez se va a ir haciendo más notorio. Por supuesto, pero gracias a Dios no debiera eso ocurrir tal como lo has señalado tú en el corto plazo. Hoy día Chile tiene una gracia, que como es un país muy largo, tiene muchas variedades de agricultura y también la situación del cambio climático se va moviendo. Y eso está permitiendo que las cosas que se producían en entorno a Santiago hoy día se puedan estar produciendo también en regiones del sur. Y eso va compensando las dificultades que hemos tenido por la sequía en la zona centro-norte con lo que se puede producir en el centro-sur. Pero también tenemos una balanza con el exterior, digamos. O sea, lo que nos falta siempre, nosotros hemos sido importadores habituales, ¿no es cierto?, de grano, de cereales, de carne, en fin. Y exportamos mucha fruta, en fin. Entonces, el balance se mantiene bastante equilibrado.
Hoy día, por ejemplo, la producción de hortalizas, que es una cosa que la gente demanda todos los días en la feria, en la vega, y que se produce habitualmente muy en el entorno de Santiago, hoy día el cultivo de hortalizas ha crecido muy significativamente en todo el resto del país y así como también ha crecido el consumo. Así que no vemos que efectivamente esto por ahora se esté traduciendo en o desabastecimiento o alzas de precio. Bueno, y otra de las inquietudes, pensando también en el cambio climático, cada vez se podrían hacer más patentes los cambios, no solo en la sequía, sino que los cambios de temperatura, eh, más heladas, más olas polares, más olas de calor, y todo eso, por supuesto, influye en las producciones. ¿Ustedes ya están viendo la posibilidad de que vayan migrando ciertos tipos de productores o ciertos tipos de cultivos a otras regiones? Algunos expertos lo han Absolutamente. señalado, como, así como pensamos en la migración de personas, bueno, quizás migración de actividad agrícola también. Eso es una realidad hoy día. Eso ya está ocurriendo. No cabe ninguna duda que la fruticultura va a ir avanzando hacia el sur. Ya está avanzando. La región de la Araucanía es una buena muestra de aquello. Se ha cambiado radicalmente los rubros de la región de la Araucanía. La ganadería era muy importante, hoy día es menos importante. La fruticultura pasa a ser muy importante, frutales menores, frutales mayores. De manera que, pero también aquí hay que trabajar, estamos trabajando en un proceso de adaptación, porque también la tecnología y las ciertas prácticas laborales permite enfrentar estas situaciones de menor agua o de mayores temperaturas con distintas variedades de cultivo, con distintas prácticas de cultivo. Y un ejemplo muy gráfico que uno puede entregar es que, ya que hablábamos de la ganadería en las zonas de Coquimbo, Valparaíso, nosotros iniciamos ahí un plan caprino que significa cambiar el sistema de producción. O sea, el sistema de producción actual en estas praderas naturales no es viable. ¿Sí? Con esta sequía se terminó esa pradera natural, por lo tanto se terminó la fuente de alimentación. No es posible mantener esa ganadería ahí. Cambiamos el sistema de producción, estamos invitando a la agricultura a ir a un sistema más intensivo, confinado, estabulado, con animales mucho más productivos, de manera que se pueda seguir desarrollando esa práctica, pero con un sistema de producción total completamente distinto. Esos procesos de adaptación van a tener que repetirse en el sector agrícola, en el sector ganadero, y de hecho eso ya lo estamos viendo, porque obviamente que este cambio climático nos acompaña y nos va a acompañar mucho rato, y así como vamos a tener que implementar desalación, tenemos que implementar procesos de adaptación a esta nueva realidad. Y un último tema que a la agricultura y los agricultores los tienen muy preocupados también, mano de obra. Hemos visto que se acerca el periodo más intensivo de trabajadores que necesitan, han tenido dificultad para conseguirlo. El hecho de que las fronteras estén todavía cerradas para extranjeros ha sido un factor que se ha planteado como una preocupación. ¿Cómo ha visto usted que ha ido modificándose o pasando con el tiempo ese factor? Bueno, es un factor muy complejo que está complicando a la agricultura, especialmente a la agricultura de exportación, que como tú Mm. señalas, tiene concentraciones de uso de mano de obra muy intensas en ciertos periodos, y están influenciados por lo mismo que tú señalabas, Bárbara. El contingente extranjero pasó a ser muy importante en algún minuto en los procesos de cosecha y muchos de los procesos que se requieren. Hoy día eso está restringido. La propia pandemia que también genera ciertos temores en la gente a las exposiciones, eso también ha afectado. La crisis económica también ha afectado. Los trabajos más, entre comillas, precarios son los que se han afectado con mayor intensidad. Y eso es buena parte de la mano de obra que ocupa la agricultura. Entonces, estamos frente a una realidad compleja. No tengo claro efectivamente cómo se va a enfrentar la solución, pero yo espero que estos cambios en la pandemia, ya estamos en fase 4, se puedan reabrir las fronteras, podamos utilizar mano de obra de nuevo Ya, externa. pero al menos un tema que tienen en el radar y algo se está tratando de No, hacer. no, completamente, completamente. Esto es parte de es un gran tema de las organizaciones de agricultores que lo han planteado el Ministerio en reiteradas oportunidades, y el Ministerio del Trabajo también está trabajando con agricultura para ir flexibilizando estas medidas restrictivas para dar esta oportunidad a disponer de mano de obra. Sí, sobre todo en el caso, como mencionamos, hay periodos acotados. Tiene que ser ahí sí o sí, si Sí. no, se pierde todo eso. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que le tengan muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Bárbara, por el contacto. También que tenga muy buen fin de semana. Gracias.